Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio Muñoz, soy presidente de Chapter Zero Chile y quiero darles una cordial bienvenida a este evento que hemos titulado Global Summit 2022, Ambition to Action. Antes de partir y presentar y agradecer a nuestros invitados, panelistas de esta tarde, quiero compartir con todos ustedes una triste noticia. Y me refiero al fallecimiento de una destacada directora de Chapter Zero Chile. Me refiero a Karen Poniatchik. Nos hemos enterado esta mañana de su fallecimiento. Creo que es una gran pérdida para Chapter Zero y desde luego para Chile, dada la enorme trayectoria de Karen en distintos ámbitos públicos y privados. Quiero reconocerles que pensamos con el directorio qué hacer en este escenario y concluimos que quizás a Karen le habría gustado el que continuáramos con toda la fuerza, esa fuerza que siempre ella nos animaba a poder impulsar las actuaciones, las acciones frente justamente a los desafíos que hoy nos convocan. Así que si ustedes me los permiten, vamos a continuar con este evento y quiero pedirles que por favor dediquemos un minuto de silencio por Karen Poniatchik. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y gracias, Karen. Vamos a seguir trabajando con toda esa fuerza que tú nos enseñaste justamente en los temas de cambio climático, de gobernanza climática y de seguridad hídrica. Y que, dadas las coincidencias de la vida, es justamente el tema que nos convoca hoy. ¿Ya? Nos convoca desde Chapter Zero Chile a hablar justamente de esto que hemos denominado Agua 4.0. Antes de contarles brevemente y motivar esta conversación, quiero agradecer muy especialmente a nuestros panelistas, a nuestras invitadas y invitados de hoy, que ciertamente son personas que esperamos nos aporten en lo que motiva este evento. Quiero saludar y dar una especial bienvenida a nuestra ministra del Medio Ambiente, la ministra Maisa Rojas. Muchas gracias, ministra, por estar esta tarde aquí, por acompañarnos en este evento. Muy bienvenida. Quiero saludar también muy especialmente a Gonzalo Muñoz. Como saben, él es cofundador de Manuya. Tiene varias responsabilidades, además champion de la COP25. Muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros en este evento. Muy bienvenido. También saludar a Agat Port. Agat es directora de empresas, tiene una destacada trayectoria empresarial, directora, entre otros temas, de BNP Paribas Cardif Chile. Gracias, Agat, por estar con nosotros aquí y por participar en este evento. Muy bienvenida también. Gracias, Claudio. Y también saludar a Arturo Brandt. Arturo es el Senior Counsel del Grupo Vial Abogados, también una larga trayectoria y experiencia en estas materias. Seguro que nos va a aportar mucho con su participación. También, Arturo, muy bienvenido a este encuentro. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Bueno, mira, yo antes de invitarlos a la conversación que nos hemos imaginado para esta tarde, quiero, si me inviten brevemente, a hacer una introducción. Una introducción con este título de Agua 4.0 y quizás dar un poquito de contexto a por qué creemos que es importante conversar hoy. ¿Ah? Y claramente hablar de agua, ¿ah?, es hablar de cosas importantes. ¿Ah? El agua es fundamental para la vida de las personas. El agua nos permite avanzar, nos permite crecer. Y si ustedes me permiten una perspectiva un poquito más histórica,
yo creo que nosotros estamos viviendo un momento de la humanidad que podría calificarse de excepcional. Si nos remontamos al origen de la revolución industrial, donde la sociedad moderna empezó a cambiar y quizás abandonamos la producción artesanal, abandonamos la ruralidad y nos empezamos a convertir en ciudades y en naciones más desarrolladas. Bueno, eso empezó a traer un conjunto de transformaciones, beneficios, digamos, a las personas y a las sociedades. Esto continuó, y es conocido esto de hablar de la industria 2.0, donde ya los mayores niveles de automatización, de industrialización, nos llevaron rápidamente a la producción en masa de un conjunto de bienes y de prestaciones a las personas. Rápidamente llegamos a lo que algunos autores llaman la industria 3.0, donde probablemente la informática, la tecnología ya empieza a jugar un rol importante, digamos, en la automatización de procesos. Y algunos piensan de que hoy podemos estar en lo que se podría llamar la industria 4.0, que probablemente es la expresión de todo el mundo digital, del mundo de la inteligencia artificial, del mundo de poner la tecnología al servicio de las personas, que al final es lo que importa. Bueno, evidentemente este periodo que es corto en la historia de la humanidad ha significado transformaciones importantes, ha significado bienestar y desarrollo, pero también ha traído consecuencias. Y ha traído consecuencias en el impacto que los seres humanos hemos hecho en nuestro planeta, en la naturaleza, en la carbonización de nuestro planeta, por hablar de algunas cosas. Y creemos que en este contexto, hablar de agua 4.0 probablemente es poner en la máxima relevancia el cómo usamos todo este desarrollo, cómo usamos toda esta innovación, cómo usamos toda esta tecnología para enfrentar de mejor forma los desafíos del cambio climático, los desafíos de las crisis hídricas, los desafíos que nos trae este desarrollo. Y cómo nos proyectamos de manera más sostenible para las personas y para nuestro entorno, para nuestro medio ambiente. Bueno, esa es la motivación que tenemos en Chapter Zero Chile. Creemos que quienes estamos en el lado de las empresas, quienes estamos en el lado de los directorios de las empresas, tenemos que aprender más, tenemos que avanzar más, tenemos que quizás recibir apoyos en cómo nos transformamos de mejor forma, cómo nos adaptamos de mejor forma a estos desafíos. Eso es lo que motiva la conversación de hoy, eso es lo que los invitamos y quiero agradecer nuevamente a nuestros distinguidos panelistas por sumarse a esta iniciativa de conversar, de usar el medio digital, de usar la experiencia de cada uno de ustedes para que nos puedan ayudar, nos puedan ayudar a cómo desde Chapter Zero Chile somos más efectivos, impactamos de mejor forma en esta importante prioridad de las personas y de nuestro mundo. Dicho eso, quiero agradecerles nuevamente por este espacio y proponerles quizás guiar una suerte de conversación. Voy a intentar hacerles algunas preguntas y lo que de verdad interesa es poder captar su experiencia, su visión, sus trayectorias en lo que nos puedan comentar en los temas que vamos a plantear. Y si me permite, ministra, quiero partir con usted. Quiero aprovechar su experiencia, su liderazgo, su conocimiento, para preguntarle algo que seguro usted sabe. El panorama hídrico de Chile es complejo. Estamos frente a una situación hídrica crítica en nuestro país. Varias regiones de nuestro país lo están pasando mal por justamente la sequía y la crisis hídrica. Y quisiera preguntarle cuál es su visión. ¿Cuál es la radiografía que usted hace de lo que sucede en nuestro país con estos desafíos? Y quizás pedirle su opinión de qué piensa usted de las estrategias que estamos impulsando, que está usted liderando desde el gobierno para justamente abordar una sequía que es importante, una sequía que es creciente en nuestro país. Gracias, ministra, por sus comentarios. Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y todas también. Me sumo a la tristeza de escuchar la noticia de la muerte de Karen hoy en día. Ella fue también parte del panel asesor nacional del Centro de
Clima y Resiliencia, el centro del CR2 que yo dirigía antes de ser ministra, así que también nos toca, me toca personalmente, y yo también fui alumna de Columbia, que fue también un trabajo que ella realizó. Mira, con respecto al agua, claro, Chile es un país de contraste, tenemos una cantidad muy importante de cuencas que tienen una diversidad de cantidad de caudales muy grande, un uso del agua muy distinto. Llevamos 13 años con una sequía, lo que significa que han disminuido las precipitaciones, también han disminuido los caudales, y sabemos que las proyecciones de cambio climático muy consistentemente proyectan a que esta disminución se va a mantener y profundizar. Así que por el lado de cuánta agua hay, las cosas se ven mal. Y por el otro lado es cuánta agua necesitamos, la demanda del agua. También hay problemas porque yo creo que estamos todos de acuerdo, también tenemos un diagnóstico yo creo que bien claro, es que el mayor problema de Chile realmente es la gestión del agua. Tenemos varios diagnósticos que dicen que en Chile hay 40 instituciones, otros dicen 50 instituciones con atribución y responsabilidades en cuanto al agua, es decir, una débil coordinación. Esta situación ha sido abordada por varios gobiernos con varias institucionalidades ad hoc para ello, y la realidad es que la crisis hídrica se ha solamente profundizado. El gobierno actual también estableció una institucionalidad, una coordinación, un comité interministerial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué pensamos que quizás esta vez sí podamos resolver el problema y dejar de hablar de una crisis y empezar a resolver la crisis? Hasta ahora había sido, la institucionalidad había sido coordinada por un ministerio sectorial, y esta vez está siendo coordinada desde el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene una visión, bueno, integral, más holística del tema de agua, y pensamos que eso es algo que es central para enfrentar esta crisis. Mirar el agua de una manera integral, el ciclo hidrológico completo, que está bastante en el centro del mandato del Ministerio de Medio Ambiente. En concreto, esto significa que estamos comenzando a trabajar en consejos de cuenca, es decir, estamos abordando la gobernanza. Finalmente, yo creo que ese es el tema central. Más allá de los diagnósticos, de cuánta agua uno mide, proyecta, infraestructura, etcétera, pero cómo se toman las decisiones con respecto al agua, yo creo que es el talón de Aquiles de Chile. Y los pilotos, la idea es comenzar con un pilotaje bastante grande, uno por región, es decir, 16 cuencas, donde vamos a armar una estructura que por ahora es voluntaria, pero que nos va a servir para, a partir del próximo año, elaborar un proyecto de ley para establecer de manera vinculante los consejos de cuenca. Eso es más o menos la idea. Esto tiene que ir asociado también con algo que también ha estado muy alejado de las posibilidades que ha tenido el país con respecto a aquello que hacemos en torno a agua, que tiene que ver con una agencia o una autoridad nacional del agua, es decir, terminar con esta fragmentación de atribuciones y responsabilidades, y bueno, y asociado también a una política hídrica que vaya, que desarrolle el concepto de seguridad hídrica, que es finalmente el objetivo final. Muchas gracias, ministra, por su respuesta. De hecho, lo que usted nos comenta coincide justamente con una pregunta que he recibido aquí en el chat de Philip Somerville, que tenía relación justamente con cómo gestionar esta sequía y estas crisis. Y si me permite, ministra, preguntarle, Chile ha sido bastante pionero en aprobar una ley de cambio climático. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué piensa usted de esa ley? ¿Cómo nos puede ayudar en el contexto que estamos comentando? Efectivamente, la ley marco de cambio climático yo diría que es un tremendo instrumento que tiene Chile de planificación
porque es una ley que habla del año 2050. La ley tiene dos objetivos principales. Se compromete a que Chile va a ser carbono neutral al año 2050 y resiliente al clima. Es decir, aborda tanto mitigación como adaptación. En el caso de mitigación, da la ruta a la transición energética de descarbonización y por lo tanto da a lo que prefiero esto de que permite planificar, da una ruta, da un camino y da certeza hacia dónde va el país y para dónde no va. Y esa es una ruta que además está asociado con, yo diría, con un fuerte nivel de consenso en el sector privado también de cómo queremos desarrollarnos. Ahora, en cuanto a la resiliencia, crear una sociedad resiliente es un tema bastante más complejo, y ahí la crisis hídrica es el impacto más importante. No es el único, obviamente, pero es el impacto más importante que está sintiendo Chile con respecto al cambio climático. Y yo diría, hay que ser muy sincero aquí, muy franco, aquí no tenemos el nivel de consenso en la sociedad chilena de cómo enfrentar esto, al igual en comparación con la transición energética, donde hay un alto nivel de consenso. Pero tanto la ley marco de cambio climático como la reforma al Código de Agua, que está vigente desde este año también, ambos nos indican que en cada cuenca del país vamos a tener que contar con planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca, ¿ya? Entonces tenemos estas dos leyes que nos mandatan a tener estos planes estratégicos. Estos planes estratégicos van a ser uno de los instrumentos fundamentales para estos consejos de cuenca. Así que tenemos en ese sentido un mandato fuerte a través de estas dos leyes para trabajar. Y adicionalmente, algo que no había alcanzado a mencionar antes, pero este comité interministerial que se ha creado, que está coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, se llama de transición hídrica justa. Vemos que esto es una transición desde una situación de inseguridad hídrica hacia una de resiliencia. Tiene tres objetivos y van a utilizar los instrumentos de estas dos leyes para cumplir con sus objetivos, entre otras cosas. Muchas gracias, ministra. Quisiera ahora hacerle una pregunta a Arturo, y quizás apelar a Arturo a tu experiencia en temas más jurídicos. Nosotros creemos que es importante la legislación, los marcos jurídicos para justamente implementar todas las acciones que tienen que ver con los desafíos del cambio climático. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y en concreto, ¿está preparada la legislación chilena para acometer estas acciones? ¿Tenemos un marco jurídico que nos va a acompañar en las transformaciones, las adaptaciones que tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Reitero la invitación a participar en este interesante panel con un tema tan importante como la gestión del agua. Y como bien decía Claudio, el agua es vida. O sea, ¿qué más importante que el agua? Porque si no tenemos agua, finalmente no tenemos vida. Y acompañado de tan distinguidos panelistas. Al ser este un panel principalmente dirigido a la empresa, ya que nos toman decisiones como órgano de administración, tal como lo señalaste, Claudio, en tu introducción, es decir, los directores de empresa, creo pertinente por esta vez concentrarme, sin perjuicio de la descripción que la ministra ha hecho sobre la ley de marco de cambio climático, como esta aborda y algunos principios generales sobre el agua y el uso del agua, la ley de eficiencia energética, la ley de impuesto verde, en la norma de carácter general 461 de la Comisión de Mercado Financiero, publicada el 12 de noviembre del año pasado, y que incorpora nuevas exigencias de información de sostenibilidad y gobierno corporativo en las memorias anuales a las entidades supervisadas por esta comisión, y estamos hablando de bancos, compañías de seguro, emisores de valores, AFP. Y la aplicación de esta norma creo que es un paso muy importante que ha dado nuestro país, se ha puesto al nivel de otros países desarrollados y ha sido destacado en los foros internacionales, puesto que inicia en forma escalonada, como me parece justo, por aquellas mayores empresas de mayor tamaño, a partir de sus reportes integrados del año 2023, de la gestión del 2022, aquellas que tienen más de 20 millones en UF de activos, para incorporar en sus memorias integradas la información que les voy a comentar a continuación. En consecuencia, la 461 me parece que es un primer paso que nos ha puesto a nivel destacado global y exige a las empresas la entrega de información relativa al cambio climático. La norma 461 incorpora
en 3 acápites, el primero referido a gobierno corporativo, el segundo a directorio, el tercero a gestión de riesgo y el cuarto, son 4 objetivos estratégicos, la exigencia de incorporar el cambio climático como un elemento súper importante respecto al cual debe reportar cierta información, además de dar transparencia a los mercados como parte de la operación de los sujetos que son regulados. Información que ciertamente incide, como veremos más adelante, en su condición financiera, planes estratégicos y gestión de riesgo. Además, hay algo que no se dice mucho, pero que me parece muy importante destacar, estando en presencia de directores, que como consecuencia del anterior, el cambio climático también es parte del deber fiduciario de los directores, a los cuales ellos tienen que empezar a conocer y a familiarizarse. En consecuencia, la norma de carácter general dentro de la sección gobierno corporativo y marco de gobernanza como una suerte de introducción, el regulador quiere reconocer cómo las entidades integran el enfoque de sostenibilidad en sus negocios y en particular hace especial hincapié en la gestión de cambio climático en los distintos procesos de evaluación y definiciones estratégicas de la compañía. A continuación, en la sesión directorio vuelve a repetir y se refiere en 8 oportunidades al cambio climático porque requiere o exige una descripción con información acerca de cómo y con qué periodicidad se informa sobre el cambio climático y cómo este factor es incluido en la toma de decisiones estratégicas, planes de negocios u otros presupuestos, entre otros. ¿Qué más importante que esto? En la sección riesgos es donde se profundiza mayormente el cambio climático, al querer conocer el riesgo climático y cómo es tomado en cuenta en la gestión de riesgo en forma general. Junto con los riesgos, el regulador también, y esto creo que también que es bien importante destacar, pregunta a las empresas, les exige describir dónde están las oportunidades derivadas del cambio climático. El cambio climático no es un problema gravísimo que tenemos que enfrentar con la mayor decisión, sino que también genera, como vamos a ver más adelante, oportunidades para las empresas que deben y tienen que apoyar a la descarbonización. Y también en los riesgos se refiere a cómo estos riesgos influyen en la materialidad del desempeño de sus negocios. Cuando en la sección de riesgos, con la exigencia de evaluación de cambio climático y cómo estos riesgos pueden afectar también a sus subsidiarias. Habla especialmente de los riesgos físicos, como por ejemplo inundaciones, sequías, tormentas, y también de los riesgos de transición. Como todos sabemos, el cambio climático está generando que hay algunos negocios que hoy día son negocios, estoy pensando, y voy a poner varios ejemplos más adelante, los autos de combustión interna, y estamos migrando hacia la electromovilidad. Se pregunta a sí mismo el legislador sobre el rol del directorio en la detección, en la evaluación, en la gestión y monitoreo de dichos riesgos, con particular énfasis, y repito nuevamente, en el cambio climático. Por último, y esto es una visión un poco más holística respecto a las empresas, en la sección objetivos estratégicos, el reporte deberá hacer mención expresa a la estrategia relacionada con aspectos ambientales, con especial énfasis nuevamente en cambio climático. En consecuencia, podemos concluir que el cambio climático pasa, a partir de la 461, desde el punto de vista legislativo de información, a ser un factor determinante en la gestión de riesgo y administración general de toda empresa, pero también genera oportunidades. Como antecedente, y si queremos profundizar un poquito más en las oportunidades, podemos comentar las frases de la carta a sus accionistas de Larry Fink, CEO, que es el mayor manejador de activos a nivel mundial, que las inversiones sostenibles alcanzaron este año los 4 trillones de dólares. De acuerdo a FTSE Russell, en marzo de 2022, la economía verde representa activos por 7,2 trillones de dólares, lo que lo ubican entre el sector bancario y el retail. Sin duda, estamos avanzando y tenemos que avanzar rápidamente y con mucha decisión hacia una economía descarbonizada. Y esto traerá más adelante, vamos a ver más adelante, cambio en un paradigma en nuestra economía en que tenemos que descarbonizarnos, tal como lo ha señalado la ministra. Ello sin considerar que la regulación también está avanzando y de esta forma está empujando la descarbonización. En conclusión, yo me atrevo a afirmar que el cambio climático, desde el punto de vista de algunos negocios, podrá ser, tal como lo ha dicho Larry Fink, y parafraseo sus palabras, la mayor oportunidad de negocio de nuestras vidas, y tal como lo señala de forma provocadora en su carta a los inversionistas, aquellas compañías que no se adapten quedarán atrás. Entonces, finalmente, Larry Fink se pregunta, ¿usted como compañía quiere liderar o quiere que otros lideren por usted? Muchas gracias, Arturo, por tu respuesta. Y de hecho, más adelante te voy a preguntar sobre algunos casos concretos, porque nos has dado varias pistas ahí de dónde avanzar. Así que gracias por lo que nos comenta. Mira, antes de ir a Gonzalo, que me gustaría aprovechar la experiencia de Gonzalo, quiero recordarle a quienes están conectados que pueden usar el chat para hacernos preguntas, comentarios, y así vamos incorporando sus inquietudes, sus comentarios a esta conversación.
Mira, como decía, tú, Gonzalo, has tenido y tienes una experiencia mucho más allá de Chile, ¿ah? Estás mirando probablemente el mundo desde el punto de vista del desafío climático. Te ha tocado y te toca, digamos, liderar, ¿ah?, organizaciones e instancias relevantes en esto. Y quisiera preguntarte, ¿cómo ves a Chile, ¿ah?, desde esta mirada más global? ¿Cómo quizás nos verías respecto a otros países, no sé, respecto a Latinoamérica, respecto a otras regiones del mundo? ¿Qué opinión tienes de nuestro país en estos temas? Bueno, muchísimas gracias, Claudio, muchísimas gracias al Instituto de Directores por la oportunidad de estar hablando aquí y quiero parar 2 segundos para también referirme a la tremenda pena de la pérdida de Karen Peonechik y para muchos de nosotros una razón fuerte de estar impulsando Chapter Zero y esta agenda es por mujeres tan potentes como ella que se la jugaron desde este espacio, desde el espacio de los directorios, desde el espacio donde se definen las normas de gobernanza y quisiera que todos sigamos honrando ese legado que nos dejó. Efectivamente, Chile tiene sus realidades, como bien lo describió la ministra Rojas, y alineado, digamos, con mucho de lo que dijo Arturo en términos de las oportunidades que se nos presentan, pero está a su vez inserto en un contexto global, ¿no? La mayoría de las dificultades que estamos enfrentando actualmente son desafíos que otros países también están enfrentando, pero con diferencia respecto de, por un lado, sus características, como pueden ser las características geográficas, ¿no? Nuestra geografía tiene ciertas particularidades muy únicas en términos de cuánto se ve impactado por una crisis como la crisis climática y cómo se enfrenta a la problemática del agua y a los desafíos que esto representa. Yo la verdad es que lo digo abiertamente en muchos foros. Chile en el contexto de Latinoamérica y en el escenario global, dado el país que somos, está muy bien posicionado. Es un país que tiene ciertas características de las cuales tenemos que estar orgullosos y creo yo de las cuales nos tenemos que agarrar para poder avanzar en esta agenda. En primer lugar, estamos en un país donde la agenda ambiental en términos generales y ya más en concreto la agenda climática está muy poco politizada, a diferencia de otros países como lo estamos viendo en la región, para qué decir Brasil o lo que está pasando en Estados Unidos, donde esta agenda pierde muchas veces el sentido de objetividad porque entran ideas más bien políticas o que tienen que ver con temas que son ajenos incluso a la problemática climática y que distorsionan la posibilidad de entender en profundidad el problema, basarnos en la ciencia y avanzar hacia donde tenemos que ir. Chile no está así, al contrario, Chile se entiende como un país donde la agenda es sumamente transversal y rara vez te encuentras con alguien que te pueda definir que en general los temas medioambientales puedan ser temas que obedecen a una ideología política u otra. Por el contrario, yo creo que la sociedad chilena está suficientemente sensibilizada y comprometida de que todos, para cualquier tipo de actividad que nos motive, necesitamos tener un medio ambiente sano, que prospere en estas circunstancias tan desafiantes. Por lo demás, debemos estar sumamente orgullosos. Somos de los pocos países que no solo tiene un compromiso alineado con la ciencia de lograr las 0 emisiones netas y la resiliencia como máximo al 2050, pero a través de una ley. La Ley Marco de Cambio Climático de Chile es extraordinaria. Y aquí no solo un homenaje a la ministra Schmidt, sino que un homenaje a todas aquellas personas que han contribuido a ello partiendo por varios gobiernos atrás, ¿no? Esta ha sido una trayectoria consistente en ir subiendo el nivel de la discusión hasta llevarlo al plano regulatorio en el cual estamos hoy y que además se consolida con un escenario como el que decía Arturo. El tener la norma 461 nos pone también no solo en avanzada en materia de aplicación de criterios ESG en la gobernanza, sino que también nos ayuda a ir anticipándonos a algo que va a ocurrir. Digamos, sabemos que la Fundación IFRS está preparando el cómo estas problemáticas que estamos discutiendo finalmente van a tener que pasar a ser obligatorias en la contabilidad de todas las empresas. No es posible que consideremos el crecimiento, el desarrollo empresarial con externalidades como las que hemos vivido hasta ahora, y por el contrario, esas externalidades tienen que pasar a ser contables, contabilizables, declarables transparentemente en base a una norma que nivele la cancha para todos.
Chile es un país comparado con la región, bajos niveles de informalidad, cierto que durante la crisis que estamos viviendo ahora eso ha aumentado, es un país que es reconocido como un país que cumple sus promesas y que tiene condiciones muy particulares, digamos, como la que tenemos en materia de energía renovable y todas las agendas adicionales, tanto de cierre de centrales de carbón, electrificación del sistema de transporte, el potenciamiento del transporte público, en fin, y todo lo que tiene que ver con el cuidado de la biodiversidad. Todo eso se ve desde fuera y se valora, y por lo tanto creo que es muy importante que en Chile lo consideremos como tal. Ahora, cuando vamos específicamente al tema del agua, yo creo que tenemos una virtud, entre comillas, adicional, digamos. El tener tantas zonas áridas y semiáridas nos hace haber sufrido durante mucho tiempo la crudeza de la sequía, la crudeza de ecosistemas que van sufriendo la escasez de agua. Hemos tenido esta, entre comillas, de nuevo, virtud de que en nuestra capital, donde se concentra la mayor población de Chile, estamos todavía muy cerca del momento cero. Eso no podemos dejar de ponerlo en consideración. Tuvimos este inviernito de San Juan, por no decir veranito de San Juan, ¿no es cierto?, que nos dio una especie de respiro. Pero hace pocas semanas atrás estábamos hablando de vamos a tener que sufrir todo tipo de racionamiento, y ese fantasma está al frente nuestro. Pero tenemos también luces y sombras. La biofactoría de aguas andinas es un caso ejemplar a nivel global, y no lo digo porque estés tú aquí, Claudio, sino que porque efectivamente se reconoce a nivel global. Y por otro lado, tenemos emisarios submarinos en muchas regiones del país que son zonas áridas, donde estamos desperdiciando recursos hídricos y contaminando el océano, yendo en contra de aquello que nos sirve a todos. Hemos sufrido incendios forestales, tenemos una historia de una agricultura que ha aspirado a tecnificarse, sin embargo todavía vemos gente regando y acequias rotas y acequias mal manejadas, regando atendido en lugares donde tendría que tecnificarse. Incluso en ciudades de Chile se ve todavía gente barriendo las hojas con agua. Nos falta un avance cultural, y creo que un espacio como el que fue invitado hoy por el Instituto de Directores y por el Climate Governance Initiative es clave, porque esto tiene que comenzar por la cultura, el mindset, la forma de entender esta externalidad y lo inaceptable que es que sigamos operando con esos paradigmas del pasado. Eso tiene que ser parte de las discusiones que se lleven a cabo en todos los directores, donde definitivamente, coincido con Arturo, esto es parte del deber fiduciario. Muchas gracias, Gonzalo, por todos tus comentarios. Y mira, aquí quiero tomarme lo que dices del rol del directorio, esto que motiva a Chapter Zero para invitar a Agat a esta conversación y aprovechar justamente tu experiencia, Agat. Tú eres directora de varias empresas, ¿ya? Tú conoces cómo funcionan los directorios y quisiera preguntarte cómo desde el rol del director, de la directora, bueno, podemos guiar y aterrizar todas estas cosas, digamos, ¿eh? Porque la verdad es que hay harto que hacer, hay un montón de iniciativas que lograr. ¿Cómo desde el directorio de una empresa somos más efectivos avanzando en estos temas? Bueno, primero muchas gracias a Claudio y Chapter Zero por esta invitación. Además me encuentro en un tremendo panel así con destacados charlistas y ministros, así que me siento muy honrada. Tal como usted, quisiera partir honrando a la Karen Poniatchik. Me ha justamente tocado estudiar con ella temas de directorio en el Instituto de Directores de Chile. Y nos dejo con el corazón bien triste. Pero para hacer este homenaje a mí me encantaría imaginarme cuál sería la respuesta que hubiese dado a la pregunta que me acaba de hacer, sin obviamente ninguna prepotencia y mucha humildad. Yo creo que ella hubiese empezado hablando de los directorios, desafiándolos, diciendo vayan más rápido y vayan más lejos. Yo creo que ese es un tremendo desafío para los directores, y no solo los directores, también los gobiernos y las personas, respecto al tema del agua. Y cómo ir más rápido y más lejos. Yo creo que hay que partir por la raíz, Claudio. Yo creo que la cultura de las compañías es central en eso. Y es complejo porque cuando se habla de cultura, se habla del ADN, ¿no? Y el ADN, transformarlo es costoso, es arriesgado,
y también cuesta hacerlo. ¿Y por qué esta transformación profunda, finalmente riesgosa? Porque significa comprometerse sin saber de antemano si se va a lograr, ¿no es cierto? Hay que innovar, hay que invertir mucho en investigación y desarrollo, hay que cambiar procesos, hay que pensar más en el largo plazo, pero sin dejar de pensar también en el corto plazo. Hay que pensar a lo mejor en una relevación de talentos, ¿no? Y también de liderazgo. Entonces, el desafío no es menor, porque en realidad se trata de orientar un poco la mentalidad de los que toman la decisión. Yo creo que hay recetas que de repente son fáciles de implementar y pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, una es justamente incorporar adentro de los directorios directores embajadores de la lucha contra el cambio climático. O si no es incorporarlo dentro del directorio, podría usarse perfectamente la fórmula de los shadow directors, ¿no? Que es de tener como un directorio no paralelo, sino que satélite, digamos, del directorio, donde se incorpora justamente gente tal vez un poco más joven, pero sobre todo más orientada hacia las innovaciones aplicadas al cambio climático. Entonces, es obvio que, bueno, esta relevancia del agua no es la misma en función de las distintas industrias, ¿no es cierto? Es obvio que en la empresa de servicio, en la cual yo soy, por ejemplo, directora, el tema de agua no es probablemente la palanca sobre la cual vamos a actuar más que otra. En cambio, si el sector es minero, agrícola, químicos, o de bebida o de moda, obviamente el agua va a ser un temazo, ¿no? Como dicen. Pero yo creo que cada persona, cada ser humano, cada director y cada empresa tiene que aportar a su escala una piedra a este desafío. Si no, no lo vamos a lograr. Y tiene que ser la empresa más consumidora de agua, pero también la de menos. Le voy a dar un ejemplo del directorio en el cual estoy en la industria de los servicios, de los seguros. Entonces obviamente no es mucha el agua que consumimos, pero a pesar de eso, igual quisimos aportar nuestro granito, digamos, a este tema, y empezamos a trabajar muchísimo sobre la eliminación de los papeles y la digitalización de todos los documentos, tanto contractual como respecto a los siniestros, donde en general se multiplican mucho los papeles. Obviamente hay otras industrias como el de la ropa. Bueno, hoy hay empresas que hacen mucho para el cambio climático. Tuvimos el ejemplo de Patagonia, donde ellos hacen campaña para desincentivar el consumo de los consumidores, o sea, a este nivel. La minería, bueno, ahora está desalinizando agua de mar. En el litio, por ejemplo, donde se ha usado mucho la evaporación, y ahí hay una pérdida de agua tremenda, hoy se están implementando tecnologías con circuito más cerrado. Bueno, Gonzalo hablaba del riego tecnificado en la agricultura, etc. Entonces todo eso subraya finalmente que yo creo que el gran aporte de la empresa y donde los directorios tienen que mirar es la investigación, el desarrollo y la innovación. Porque son ellas que van a buscar soluciones, las van a encontrar, las van a implementar y las van a escalar. Entonces yo creo que ahí donde los directorios, fuera de incorporar gente que sepan del tema, fuera de pensar out of the box, yo creo que también tienen que pensar en recursos suficiente para investigación, desarrollo, innovación, de manera a cuidar más el agua. Gracias, Agat. Y mira, me gustaría profundizar contigo porque lo que tú nos comentas está en el centro de lo que nos motiva en Chapter Zero, es decir, cómo tenemos directorios más efectivos en justamente los temas que nos convocan. Y mira, quisiera preguntarte algo bien específico. Muchas veces a las empresas se nos califica de que miramos solamente el corto plazo. Como que lo único relevante es mirar, no sé, el resultado del trimestre o el cumplimiento, no sé, a lo más del presupuesto anual. ¿Cómo en tu experiencia agregamos perspectiva más de largo plazo? ¿Cómo tomamos decisiones justamente en materias de transformación o de adaptabilidad o de descarbonización
que tengan un horizonte más largo, que tengan valor de largo plazo. ¿Cuál es tu opinión, Agatha, en ese tema? Yo, respecto a este tema, yo creo que las empresas ojalá puedan mirar a corto y a largo plazo en forma paralela. ¿Por qué? Bueno, volviendo a lo que hubiese tal vez dicho la Karen de ir más lejos y más rápido, yo creo que hoy hay soluciones, existen muchas soluciones. Entonces, no empecemos a elaborar el plan a largo plazo cuando estas soluciones existen. Le doy algunas cifras. En Francia, solamente el 0,1% de las aguas servidas están reutilizadas. En España, yo creo que es el 15%, pero en Israel el 85%. Por lo tanto, no esperemos elaborar plan a largo plazo cuando en realidad se puede actuar ahora. Estas tecnologías existen y implementemos a corto plazo estas soluciones que existen y funcionan, sin quitar que efectivamente busquemos a más largo plazo mejores soluciones, gracias en particular a la innovación y sinergias que podrían ser revolucionadas gracias a la investigación y el desarrollo. Entonces yo creo que los directorios en ese sentido siempre, a pesar de que tienen que tener estrategia a largo plazo, entre comillas, porque hoy en día con toda la volatilidad el largo plazo es bien reducido en su plazo, yo creo que no hay que quitarle la responsabilidad del directorio a corto plazo, que implica implementar soluciones ya para ir más rápido. Y yo creo que lo que tienen que pensar son 4 puntos. Primero, la prevención para minimizar riesgo. Las empresas tienen que seguir operando en una posibilidad de escasez o de ausencia de agua. Por lo tanto, eso es crucial y eso es muy corto plazo. Después tienen que pensar en mucho más sobriedad. Yo creo que el agua mucho tiempo se creyó que era inagotable, hoy no, entonces hay que ser sobrio, y este concepto de sobriedad yo creo que está ganando cada vez más nuestro mundo, por suerte. Después, menos derroche. También yo creo que todavía se está perdiendo mucha agua, entonces hay que eficientar mucho el uso de este agua. Y finalmente, mucha inversión en investigación y desarrollo para promover esta economía circular. Entonces, cuando uno ve estos 4 puntos, finalmente, hay unos que son más de corto plazo, la prevención, la sobriedad inmediata, menos derroche, pero también de más largo plazo con la economía circular y obviamente la innovación para ir optimizando, digamos, el uso de este agua a más largo plazo. Gracias, Agat, por tus comentarios. De hecho, mira, muchas de las cosas que tú nos has comentado ahí en tu intervención tienen que ver con una pregunta de Juan Alberto Ruiz, que justamente hablaba de algunos sectores industriales, de cómo están midiendo, cómo están actuando. Y quiero aprovechar esta pregunta para volver a Arturo. ¿Ya? No sé, usar nuevamente tu experiencia. Tú nos hablabas ahí de BlackRock, digamos, y la carta de su presidente. No sé, ¿qué casos deberíamos mirar, digamos? ¿Cuál es el caso, no sé, experiencias exitosas que podamos ver, no sé, en Chile o en el mundo, que nos ayuden a avanzar? ¿Qué opinión tienes ahí, Arturo? Bueno, claramente, como tú lo indicas en tu pregunta, Chile es un país que mira al mundo. Estamos cada vez más conectados con el mundo. Prueba de ello es que tenemos 26 acuerdos comerciales con más de 50 países en los 5 continentes y alcanzamos casi a 4.200 millones de personas, miles de personas, dentro de los cuales se encuentran Estados Unidos, la Unión Europea y China. O sea, las mayores economías del mundo tienen conexión con Chile, tienen acuerdos comerciales y podemos sacar lecciones de lo que ahí pasa. Como mencionaba en mi intervención anterior, el cambio climático requiere que echemos a andar nuestra imaginación, nuestras capacidades y empujemos la tan necesaria descarbonización mirando qué oportunidades pueden surgir, y voy a dar algunos ejemplos. Para lo anterior se van a ir desarrollando obviamente nuevos modelos de negocio, y hay otros negocios que dejarán de ser negocio, es lo que describía anteriormente como los riesgos de transición. Y un buen ejemplo de ello está en el transporte. Hoy día el transporte representa a nivel mundial un 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y en Chile es un 25%. Se encuentra súper atomizada, por lo cual es súper difícil aplicar maneras de mitigación, pero el gobierno está trabajando en eso. Creo que un buen ejemplo dentro de la electromovilidad,
y ver cómo algunas de las mayores compañías que fabrican automóviles están migrando total o parcialmente hacia la fabricación de vehículos híbridos o eléctricos. Lo anterior se ve fortalecido por el rol del regulador, el cual está prohibiendo la venta de vehículos nuevos a combustión interna a partir de 2030-2035, principalmente en Europa. Y en esa política, y aún sin regulación, creo que el continente europeo ha sido exitoso. De hecho, en enero de este año, más de un 20% de los vehículos vendidos en 18 países de la Unión Europea, incluyendo el Reino Unido, tuvieron como fuente de poder las baterías. En el año 2021, incluso el 65%, repito, de los vehículos nuevos vendidos en Noruega fueron 100% eléctricos. O sea, se puede. En Chile estamos recién en un 0,1%, estamos avanzando, tenemos una gran cantidad de vehículos en el transporte público, eléctricos, ¿no es cierto? Pero queda mucho por avanzar todavía. Si se trata de dar nombre, me parece que un buen ejemplo es Tesla, que es el primer fabricante de vehículos en alcanzar una capitalización de mercado de $1 trillón, ¿no es cierto?, en octubre del año pasado, siendo la sexta compañía americana en alcanzar este market cap, superando a los siguientes 9 fabricantes de automóviles que le siguen en forma combinada, entre los cuales todos conocemos Toyota, Volkswagen, Ford, BMW, etcétera. O sea, me parece que un caso de éxito, y también hay que ver cómo la acción de Tesla ha seguido subiendo y subiendo y no para de subir, es en el largo plazo, es claramente un éxito. A nivel mundial y durante el año 2021, un 8% de los vehículos vendidos fueron eléctricos, lo cual me parece que también es un avance. Ahora, creo que esto también nos debe hacer nosotros reflexionar, mirar internamente y no dejar de pasar la oportunidad que para nuestro país tiene la electromovilidad. Es una tremenda oportunidad porque dos de los elementos más importantes que utilizan los vehículos eléctricos, en esto me refiero al cobre y al litio para las baterías, se encuentran presentes en Chile en abundancia. Chile hoy día tiene las mayores reservas mundiales de litio y es el principal exportador de cobre con una participación de mercado de un 28%. Los vehículos eléctricos, en general, en promedio, utilizan entre 5 y 6 veces más cobre que los de combustión interna. Entonces, eso nos debe entusiasmar, nos debe hacer participar. No dejemos de pasar esta oportunidad siempre con el debido respeto a nuestro medio ambiente y a nuestro cuidado del agua. Si nosotros sabemos aprovechar las oportunidades que el cambio climático nos ofrece para avanzar hacia la descarbonización, me parece que Chile está en una posición inmejorable. Gracias, Arturo. Y déjame profundizar lo que dices tú. Digamos, una de las dudas que a veces uno escucha es que esto de dedicarse a la acción climática, adaptarse, transformarse, va contra la inversión, ¿ah? Como que no es negocio, ¿ah? Como que no se perciben retornos. ¿Cuál es tu opinión ahí? ¿Qué le podemos decir a, no sé, a dueños de empresas, directores de empresas que quizás tienen una mirada más cauta respecto a cómo adaptar sus modelos de negocio para enfrentar los desafíos del cambio climático? Bueno, tu pregunta, Claudio, es súper interesante y como abogado y consejero de un grupo de abogados que principalmente atendemos temas corporativos, a la industria privada, nos vemos enfrentados comúnmente, y esto es habitual en nuestras reuniones de negocio y de estudio con nuestros clientes, con escepticismo, miran para el lado, no saben, pero yo diría que no conocen, no es que tampoco no quieran conocer ni no están abiertos al conocimiento, porque si uno muestra con números que esto puede llegar a ser un buen negocio, evidentemente que van a reaccionar. Pero el tema nosotros en el Grupo Vial Abogados lo enfocamos desde 2 puntos de vista. Primero, y esta es la palabra del $1.000.000, es la valoración de los riesgos asociados al cambio climático. El cambio climático presenta riesgos de diversa naturaleza. Hemos enumerado algunos, a los cuales tenemos que agregar los riesgos físicos, los riesgos regulatorios, los riesgos reputacionales, que no se habla mucho, pero que son súper importantes, y los riesgos litigacionales. Hoy día en el mundo hay más de 2.200 juicios que están demandando a empresas y algunos estados, hay casos emblemáticos como el caso de Alemania, en que en el fondo le están diciendo al gobierno alemán, oiga, usted no ha hecho bien la pega de su NDC, ¿no es cierto? Pero estos riesgos no bien evaluados pueden afectar gravemente los estados financieros de las compañías. Y es ahí donde uno ve que los directores, los gerentes comerciales, empiezan a poner atención y se dejan de mirar el celular, ¿no es cierto? Para ello, nosotros ponemos varios ejemplos. Uno de ellos, nos toca participar activamente en el sector portuario, en donde el año pasado, si sumamos todos los días que los puertos dejaron de funcionar por marejadas a consecuencia del cambio climático, tenemos más de 300 días de operaciones. Otro caso emblemático es el caso de la Central Maipo, que el año pasado o antepasado cayó en el capítulo 7º de la Ley de Insolvencia de Estados Unidos, donde se congelan durante un tiempo que la compañía trata de mejorar su posición, las acreencias. Esto se debió, entre otros factores,
a la disminución del factor de planta, o sea, el número de horas que la turbina funciona, y esto se debe porque hubo o un mal cálculo o un error, en ningún caso quiero decir que fue intencional y negligente, sino que obviamente se supuso que el flujo de agua que iba a caer por donde pasaba o donde estaba instalada la turbina era de un factor de planta, calculo un 60%, y fue menos. Si es menos, hay menos flujo de agua, eso trae que la turbina funcione menos horas al día, y en consecuencia se trae menos flujos de capital. En consecuencia, eso trae un riesgo, eso es indesmentible y los números están sobre la mesa. El sector minero, que produce un 55% del PIB nacional, ¿no es cierto? Y un 13% del PIB y genera un 55% de nuestras exportaciones, también se ha visto afectado. Antofagasta Mineral se ha declarado que este año va a tener una menor producción de cobre de aproximadamente 680.000 toneladas debido a una combinación de leyes más bajas y escasez de agua. Las minas de esta importante industria están situadas en zonas donde hay escasez de agua y aún agregando el tema de la escasez de agua, se ve que han tenido que invertir aumentando los costos operacionales en plantas desalinizadoras. Desde otro punto de vista, mirando de las oportunidades, ya se ha mencionado la generación de nuevos negocios. Vemos algunos ejemplos que Chile ha destacado a nivel mundial a través de del crecimiento exponencial de las energías renovables no convencionales. Recordemos que el año 2009 teníamos una capacidad instalada de 442 megawatts de energías renovables no convencionales y hoy día tenemos 13.405 megawatts, a septiembre, digamos, que representa un 33% de nuestra capacidad instalada y corresponde a un 27% de nuestra generación. Ese es un buen ejemplo de crear condiciones habilitantes para atraer inversiones y para que se pueda generar también mejores oportunidades. Otro ejemplo, y para finalizar, del sector eléctrico y combinado un poco con el sector financiero, está dado por el tema de los bonos verdes. Chile ha sido el líder de los bonos verdes, incluso nuestro gobierno, nuestro Estado ha recibido un premio a la Bolsa de Londres por la primera emisión de un bono sustentable que está indexado a parámetros de sostenibilidad por 2.000 millones de dólares, pero quisiera destacar el rol a la empresa privada de capitales canadienses que funciona en Chile, Inergec, que hace unos pocos meses logró el financiamiento de 808 millones de dólares americanos de su cartera de activos en Chile con la emisión de 710 millones en bonos verdes, con vencimiento del año 2036. Cuando fue preguntado por qué bonos verdes, la compañía señaló que se pudieron establecer términos de flexibilidad financiera, extendiendo periodos de vencimiento y del mismo modo, averiguando un poco más al interior de la compañía, este bono verde sirvió para atraer nuevos inversionistas. Hay inversionistas que hoy día se están focalizados en la emisión de bonos verdes o bonos sustentables. Y precisamente por su carácter de verde se produjo una sobresuscripción de un 168% y se recibieron sobreofertas por 1.200 millones. Sin duda que aquí hay inversión, hay oportunidades que si uno las explica, las refrenda con números, me parece que nadie puede negarse ni puede desconocerla. El tema tampoco no es fácil, es un tema que estamos partiendo, pero hay ejemplos que hoy día puedo nombrar muchos más, digamos, pero no quiero aburrirlos con tanta explicación. Hay muchos ejemplos que se pueden citar y en la medida que uno muestra números, los números no mienten y los directores, los gerentes rápidamente entienden, prestan oído y se ponen a disposición para poder trabajar en estos asuntos. Muchas gracias, Arturo, por los ejemplos, por los números y la evidencia que nos aportas en tu respuesta. Mira, estamos llegando al final de nuestro evento y quisiera darle la palabra a la ministra y agradecerle nuevamente que nos haya acompañado durante todo este evento. Y quizás pedirle, ministra, no sé, algunas reacciones a lo que usted ha escuchado, a esta motivación de cómo desde las empresas, de los directorios somos más efectivos. Quizás preguntarle cómo aceleramos la acción climática en Chile. Y quizás abordar también una pregunta que está en el panel de cómo también desde el lado del gobierno podemos ser más ágiles, no sé, en aprobaciones medioambientales o en la misma regulación que nos permita avanzar quizás en una forma más colaborativa, teniendo una visión más común de los desafíos y de las oportunidades que enfrentamos. ¿Qué piensa usted, ministra? Sí, mira, yo la verdad las cosas que quería responder un poco a la pregunta anterior, en el sentido del rol del sector privado en esta agenda verde y de qué tan interesados o no estén en esto. Yo creo que reitero de que la ley marco de cambio climático es un instrumento que bien implementado va a cambiar de manera muy estructural la manera en que el país
hace las cosas. Estoy hablando tanto del sector público a nivel central, es una ley que firmaron 17 ministerios, pero que también obliga un alto nivel de coordinación con todas las regiones y todas las comunas de Chile. Obliga en un plazo de 3 años que todas las regiones tengan un plan de acción de cambio climático, y todas las comunas también. Y ese desafío de capacidades va a ser interesante, yo creo, porque sabemos la realidad de nuestras comunas es muy, muy diversa, así que ese es un desafío realmente grande. Ahora, yo quisiera algo que probablemente no ha sido difundido todavía, pero que yo creo que es importante para este público también, y es que como parte del presupuesto del sector público para el año 2023, se crea un programa presupuestario, y un programa presupuestario nuevo que se llama Desarrollo Productivo Sostenible. ¿De dónde viene? Y lo interesante acá es que se entiende de que el crecimiento económico debe ser impulsado por un desarrollo productivo que asegure una trayectoria ambiental, social y económicamente sostenible. Es un programa presupuestario especial en el sentido que no está asignado a un ministerio, sino que a varios. Está alojado en el Ministerio de Economía, en Corfo en particular, pero donde participa Energía, Ministerio de Ciencia y Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Así es que fíjense qué interesante que cuando yo creo que todavía estamos pensando a veces en un paradigma en la cual el cuidado medioambiental se puede ver como un obstáculo, una barrera o un freno al desarrollo, pasamos a un paradigma de que es una condición del desarrollo, y no solamente una condición del desarrollo, yo iría más allá, es el desarrollo del país. Este programa presupuestario, fíjense también, viene de los recursos extraordinarios que se está recibiendo del litio. Es decir, estamos utilizando ingresos transitorios de una actividad más bien extractiva para mejorar nuestros ingresos permanentes, ¿ya? Están pensados no de manera neutra, sino de una manera estratégica, y tiene tres ejes. El primer eje es descarbonización justa, o sea, nuestra transición energética. El segundo es resiliencia a la crisis climática y sus impactos socioambientales. Y el tercero es sofisticación y diversificación productiva del país. O sea, dos de los ejes, claramente, todo lo que hemos conversado acá van a ser financiados. Descarbonización justa incluye obviamente la industria del hidrógeno verde, e impulsar descarbonización industriales locales, resiliencia a la crisis climática fuertemente asociada a la crisis hídrica, y también en general a la adaptación al cambio climático. Entonces, yo creo que esto es un ejemplo de cómo el Estado ve que hacerse cargo de la crisis climática, y también quisiera vincularlo con la crisis de pérdida de biodiversidad, que no se debe perder de vista para que las acciones que implementemos para enfrentar una crisis no nos creen mayores problemas en la otra crisis. Está en el centro de la visión de para dónde tiene que ir el país. Todas estas actividades se realizan con el sector privado, así es que eso sería lo que yo quisiera comentar. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministra, por sus palabras. Y si usted lo permite, vamos a tomar la frase que usted ha dicho, que el medio ambiente es el desarrollo. Vamos a incorporar eso justamente en lo que nos motiva, lo que nos mueve desde Chapter Zero. Creo que es una fantástica motivación a que avancemos juntos. Gracias, ministra, por lo que nos ha contado. Y yo quisiera, no sé, cerrar esta tarde de lo que creo ha sido una muy dinámica, muy atractiva conversación, apelando a la experiencia de Gonzalo. Gonzalo ha tenido una gran dedicación a los temas que convocan este panel. En su rol de champion de la COP25, creo que no solo lo ha hecho fantástico, creo que es un orgullo para Chile el rol y el papel que él ha desempeñado y sigue desempeñando. Y quisiera pedirte, Gonzalo, que pudieras cerrar este evento, que pudieras dedicarnos unas palabras de tu experiencia, de tu motivación a cómo seguimos avanzando, en particular los directorios, las empresas,
en hacer lo que decía la ministra, que el medio ambiente es el desarrollo. Gracias, Gonzalo, por tus palabras de cierre. Muchísimas gracias, Claudio. Qué honor poder cerrar este panel. Y quiero basarme en 5 grandes consejos para cualquier directivo o directiva de una empresa que nos esté escuchando. Lo primero que es clave es que asumamos la responsabilidad de todos los impactos que tienen nuestras empresas en el mundo en general. Muchas veces hemos creído que el impacto es algo que se reduce a ciertos ámbitos que conocemos, que manejamos o que nos acomodan. ¿Qué pretendemos no saber? Ya basta de hacernos los tontos muchas veces con esto de que pretendemos no saber que estamos generando un impacto. Quienes sabemos de nuestras empresas sabemos exactamente todos los impactos que está generando. Y por lo tanto lo que corresponde a los directorios es que ayudemos a nuestros líderes corporativos a que amplíen sus horizontes, que repiensen sus trabajos, que remodelen el papel de la empresa en la sociedad. Si estas empresas asumen esto plenamente, van a realmente ayudarnos a entender cuáles son estas empresas que son aquellas que hacen el mundo porque la empresa existe, de aquellas que pueden eventualmente estar bien gestionadas y que tener buenas intenciones. Yo entiendo que hoy estamos en un momento clave en que debemos aceptar la propiedad de todos los impactos y las consecuencias de esos impactos en la empresa, sean intencionados o no. El segundo tema es centrarnos más en el largo plazo, aunque no necesariamente eso implica renunciar a buenos resultados en todos los plazos. Aceptemos que probablemente no sabemos bien o no nos han enseñado bien cómo hacer eso en el pasado, y el hecho de que no sepamos bien cómo combinar estos dos plazos no quiere decir que no se pueda. Estamos viendo ejemplos extraordinarios, como los que ha traído Arturo, de empresas que están gestionando adecuadamente el impacto, el logro en el corto plazo con la mirada en el largo plazo. Y creo que hoy ahí nos cabe una observación de humildad, de darnos cuenta cuánto en el último tiempo hemos descubierto de lo que no sabíamos que era posible. El tercer tema es que aprendamos a servir a múltiples partes interesadas y poner sus necesidades en el primer lugar. Desde luego, yo creo que en muchos países del mundo nos hemos visto sorprendidos por la relevancia que han adquirido los nuevos grupos de interés o grupos de interés que son nuevos para el contexto de la empresa. ¿Podemos, por lo tanto, ofrecer resultados positivos para todos los stakeholders? En cuarto lugar, creo que es importante que a nivel empresarial abracemos la colaboración y el cambio transformador más allá de la empresa. Salgamos de nuestra cajita, trabajemos con otros, incluso con nuestros pares improbables. Abracemos la diversidad como un valor que nos va a llevar a resolver muchas de estas crisis de forma acelerada y con esta mirada de desarrollo del cual hablaba la ministra. Y finalmente, como resultado de todo este trabajo, proporcionar a los accionistas una sólida rentabilidad. Impulsemos el valor de los accionistas como un resultado y no como un objetivo. Y los resultados van a llegar. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tus ideas, por tus principios, tus palabras de cierre. Yo quiero agradecerles muy especialmente a nuestros panelistas de hoy. Muchas gracias, ministra. Gracias, Gonzalo. Gracias, Agat. Gracias, Arturo, por ser parte de esta conversación. Agradecerle a todos quienes han estado conectados a este evento e invitarlos a que sigamos trabajando juntos. Gonzalo lo decía, colaboremos más. Eso es lo que nos mueve desde Chapter Zero. ¿Cómo colaboramos más? ¿Cómo ponemos a disposición nuestra experiencia, nuestros aprendizajes para que las empresas sigamos aportando al desarrollo de las personas de nuestro país, que al final es lo que importa? Los invito a que se conecten a chapterzero.cl, van a encontrar ahí material, van a encontrar herramientas, experiencia, y desde ya, todos invitados a trabajar juntos por esta acción climática, por esta transformación de nuestras empresas. Muchas gracias, gracias por ser parte de este evento, que estén muy bien, nos vemos en un próximo encuentro. Gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Chao. Gracias.